la leyenda. Él es joven, pero hay que decirle señor, porque es un señor, Jared Borghetti. Bienvenido a esta edición de SportsCenter. Muchas gracias. Qué gustazo que nos acompañes el día de hoy. Un placer. Veía que estabas checando las estadísticas del Tata. ¿Qué te parecen? Que te vi reaccionando. Bien, no me parecen mal. Pues el ranking es normal, en que le puedas ganar a los que están fuera del ranking del 30 para arriba. Y con los del 30 para abajo es mucho más complicado, obviamente, Claro. y que el porcentaje tiene que ser menor. Pues es lógico. Sí, no, totalmente. Pero ¿te parece que quizá, es que siento que hay una expectativa de que México quizá podía hacer algo más de lo que ha hecho en cuanto a clasificar, por ejemplo, de primero la zona? No sé si esas cositas son las que la gente termina recriminando. Sí, yo creo que les gustaría que México arrasara en todos los partidos, que México quedara por encima en la CONCACAF de todos, a todos les ganara y a todos los goleara, que México jugara contra Colombia y le pudiera ganar 3-0, que México jugara contra, no sé, Suecia y le pudiera ganar sin ningún problema. Yo creo que Pero la realidad es... siempre queremos más, pero la realidad es que tenemos un equipo competitivo, tenemos un equipo para poder obtener buenos resultados en una Copa del Mundo. Sí, como todos, tiene sus ratos malos y lo tuvo en el partido contra Colombia, pero también siento que desafortunadamente en México no tenemos tantos jugadores como para poder suplir a unos. Claro. Y yo creo que la baja de esta selección fue la baja de jugadores en lo futbolístico y lesión de algunos jugadores importantes y que le dan un cambio a la selección. Claro, porque por ejemplo empezó, y yo lo decía, el proceso de aquel terrible accidente de Raúl Jiménez, que obviamente no le acompañó luego, es un accidente que casi Sí, lo deja lo sin deja jugar sin al jugar. fútbol, ¿no? O sea, importante. El tema de la recuperación, después se vuelve a lesionar, el caso del Chucky, cuántas veces no se ha lesionado también, ahora el Tecatito, el cambio de equipo de Héctor Herrera, los minutos que termines jugando con los cambios de técnico respectivos, dependiendo de donde estés o no, eso termina de alguna manera Claro. básicamente condicionando al colectivo, Condicionando. ¿no? ¿Y qué jugadores son? Los jugadores que te pueden dar el cambio. ¿Dónde están esos jugadores? Jugando en Europa. Entonces sí son jugadores que realmente a la selección la potencian mucho más arriba. No los tiene. Y a eso obviamente Tata Martino se tiene que adaptar. También súmale que la parte que siempre teníamos bien, que era la defensa, hoy hay mucha incertidumbre de saber quiénes van a ser. La línea de 4, ¿eh? No estoy hablando solamente de los dos centrales. ¿Quiénes van a ser la línea de 4? O sea, sí ha tenido, creo que en ese sentido, Tata Martino, que estar buscando y cambiando y entendiendo la manera de los jugadores, de cómo se van a adaptar a lo que él busca. Está Andrés Guardado, que tampoco Andrés Guardado ya es el Andrés Guardado de hace 6, 7 años. Pero es importante que se quede Andrés Guardado, por ejemplo, a mi juicio, o no Sí, te sí. parece, ¿no? Que, No, que para muchos mí- lo están señalando. para mí está bien. No sé si de comparando titular. procesos de Chicharito, de Andrés, y tú dices, pero es que realmente Andrés, a lo mejor no para titular, pero me parece que sí es un referente y un tipo Sí. importante en el vestidor, que Es correcto. creo que son cosas que termina compensando mucho un técnico. Sí, así es, ¿no? Para mí creo que es importante la figura de Andrés. No sé si para titular, ahí ya lo decidirá él Claro. y contra quién. Creo que el jugador que tenemos en su momento es en una posición que tampoco sea tan trascendental, que es el caso de Edson, que es el que tiene más regularidad en Holanda. Y de ahí en fuera te das cuenta que tienes jugadores que sí te van a dar, pero que no son y que no están en su mejor momento. El caso de Héctor Herrera, como dijiste, por derecha, ¿no? El cambio de Corona a España le había sentado bien. Llegó y empezó a jugar. No era el Corona de cuando estaba en Portugal, pero empezó a tener minutos, empezó a tener confianza y claro que le iba a ayudar a la selección. Después vienen las constantes lesiones del Chucky Lozano, que eso también merma muchísimo. La lesión también de Raúl. Súmale también que el caso de Funes Mori, pues sí, se le habló para ver si había un cambio en la selección y realmente ha sido igual. Hoy también está lesionado. Pero siempre siento que se esperan muchas cosas y se termina cortando por lo más... Sí. El hilo más delgado, que es el técnico. Sí. No es el técnico entonces, porque a Osorio pasamos cuánto tiempo señalando cosas que también había un tema de continuidad de los jugadores A que... él se le criticaba mucho la rotación. Exactamente, que era... Pero que es normal. pero era además su impronta, ¿no? De alguna manera era su marca. Sí, y yo lo hablaba mucho y siempre se le criticó. También Tata Martino lo hace, ¿eh? Pero no se habla tanto de eso. Él también lo hace. Hoy para estos 2 partidos, ¿con cuántos jugó diferentes? Con la mayoría. Y es normal.
Simplemente que a veces nos agarramos y nos enfrascamos contra alguien, ¿no? Y con el Tata Martino en su estilo de decir un 4-3-3, ¿no? O casarse con ciertos jugadores o como lo quieras ver. Que además yo siento que es normal lo de casarse con ciertos jugadores, esperar, por ejemplo, un Raúl Jiménez cuando fue su referente durante todo el proceso. En la Copa Oro que gana, él dijo, mis delanteros es Raúl Jiménez, aún cuando Chicharito estaba en la selección, su delantero era Raúl Jiménez. Esa es la realidad. Pero en México tenemos esa parte, de siempre darle y darle y darle a quien sea. Sea extranjero o sea mexicano. Es mentira que porque es extranjero siempre le estamos diciendo algo. No, si es mexicano. También nos pasó al final con Miguel Herrera. En esa Copa Oro, el equipo tampoco andaba bien y también le daban con todo. Nos encanta. Sí, realmente criticar, ¿no? Y son cosas como parte del fútbol. Ahora, para ti, por ejemplo, una bondad de selección mexicana en este momento, por lo que has visto, ¿qué te gusta de selección? Bueno, hablemos específicamente de estos dos últimos partidos. Creo que México mejoró y sustancialmente más en el partido contra Colombia. Sí, lo termina perdiendo. Creo que hay un lapso de 15-20 minutos en los cuales el equipo se pierde. Cosas que se pueden mejorar, sí. Pero hay una gran diferencia entre mejorar la parte defensiva, que en teoría es mucho más fácil, que mejorar la parte ofensiva. Y ahí creo que en México... son momentos personales, ¿no? Sí. Rachas del jugador. Ajá. Entonces, creo que ahí fue donde mejoró mucho el equipo de México. El primer tiempo lo jugó bien, con buenas opciones, con buen manejo de partido. Incluso yo hace rato, por la mañana estaba viendo la repetición del partido, los últimos 30 minutos del encuentro, y México tenía el balón. México intentaba, buscaba. Tampoco es que jugó tan mal los siguientes 45 minutos. Fue un lapso. Sí, ese lapso le costó perder el partido. Y eso seguramente lo analizará el cuerpo técnico y lo hablará con los jugadores. Mejorar el balón parado, sin duda. Así es. Sin duda. Y obviamente crear mucho más opciones. Ya para cerrar, Jared, mencionaba el Tata que es algo de procesos anteriores, ¿no? Lanzó como la piedra, como que siempre ha sucedido. ¿Qué te parece ese comentario? Sí, eso es algo que nos ha sucedido por mucho tiempo. Defender el balón parado no es algo que nos caracterice. Entonces yo le diría, si marcando personal nos ganan, marcando en zona es mucho más fácil porque deslinda responsabilidades, es deslindar responsabilidades. Y eso es algo que él sabía también cuando analizó a la selección. Aquí el problema es que él tampoco ha hecho algo como para mejorarlo. Sí, entonces, ¿qué es lo que se espera de él? Que no eche la culpa, sí, que no eche la culpa a los anteriores. No, responsabilízate de lo que te ha sucedido a ti. Totalmente de acuerdo. Que para eso está contratado selección, para corregir lo que no ha funcionado en procesos anteriores. Es correcto. Porque si nos quedamos igual, imagínense. No. Gracias. Nosotros con Jared, sí, contigo nos quedamos igual, Jared. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre. Es un honor tenerte en esta mesa. Un placer para mí ser invitado. Seguimos con más de Sport Center. Regresa pronto.